Estaba acostumbrada a estas cortas separaciones. Papá y yo siempre nos unimos bien, pero había una tensión inesperada que parecía seguirse cuando mamá no estaba alrededor. Esa noche me sentí en la silla, flipando por los canales de televisión, sintiéndome descansada. La silencia de la casa se sentía más pesada que siempre, y no podía moverme de la sensación de que algo estaba mal. Papá estaba en la cocina, haciendo un copo de café, y escuché el sonido inesperado de una espátula contra un vaso. «Ao, ¿quieres algo?» «Ao», llamó, su voz calma, aunque había un hincho de algo que no podía identificar. «Ah, no, estoy bien», replacé, tratando de sonar casual. Unos momentos más tarde, papá caminó a la habitación, su presencia llenando el espacio mientras se sentaba en la parte opuesta de la silla, su café en la mano. Nos sentamos en silencio por un rato, con solo el sonido suave de la televisión en el fondo. Noté a él mirarme un par de veces, como si quería decir algo, pero no sabía cómo empezar. ¿Estás bien? Pregunté, rompiendo el silencio. Papá se volvió a mirarme, su expresión inentendible. Sí, replacé lentamente solo pensando. ¿Sobre qué? Pregunté, curioso por lo que estaba en su mente. Se sollozó y colocó su vaso de café en la mesa. No lo sé, es extraño tener la casa tan silenciosa. Tu mamá es la que guarda las cosas vivas. Dijo. Grité, entendiendo exactamente lo que quería decir. La casa se sintió diferente sin ella aquí. Había una cierta vividez que trajo que hizo que todo se sintiera más cálido y más cómodo. Sin ella, la atmósfera se sintió casi tensa. A medida que la noche se volvió, nuestra conversación se profundizó. Hablamos de cosas que normalmente nunca discutimos, como los sentimientos de papá sobre su trabajo y las cosas que deseaba hacer cuando era más joven. Se sintió extraño, casi personal, como si cruzáramos una línea invisible. Pero ninguno de nosotros paró, como si fuéramos ambos atrapados en la conversación, incapaces de recorrerse. En algún momento, papá se acercó más cerca, su pie agarrando contra el mío. No era intencional, dije yo, era un movimiento natural, pero podía sentir que mi ritmo de corazón se aceleraba. La cercanía me hizo de repente consciente de la tensión que había estado en el aire toda la noche. Siempre he sido orgullosa de ti, dijo papá suavemente, su voz casi sobre un grito. Te has crecido en una persona tan increíble. Me quemé duro, inseguro de cómo responder. Había algo en su tono que me sentía fuera, pero no podía entender qué era. Mi mente se acercaba, tratando de entender la situación. Pero cuanto más me quedé en ese momento, más confuso se volvió. La tensión entre nosotros creció y podía sentirla en el aire, casi tangible, como un peso presionando en mi pecho. Papá se acercó a la silla. Su brazo casualmente se agarró sobre la espalda, pero sus ojos nunca se dejaron de mí. Se sintió demasiado intenso, demasiado personal. Me moví incómodamente en mi silla, tratando de moverme, pero se quedó. Se acercaba en el silencio de la habitación. Debería probablemente irme a la cama, dije abruptamente, levantándome. Necesitaba escapar, limpiar mi cabeza. Papá no se movió, solo me miró, su expresión inentendible. Sí, es tarde, dijo, aunque su voz cargaba un tono pendiente, como si no estuviera listo para terminar la noche. Caminé a mi habitación, mi corazón batiendo, el sonido de mis pasos sonando por la salida. Una vez adentro, cerré la puerta y me senté contra ella por un momento, intentando acelerarme. Mi mente estaba corriendo, repitiendo cada momento de la noche. ¿Estaba pensando en cosas? ¿Solo yo? ¿O hubo algo inesperado entre nosotros? No podía estar segura. Me cambié a mis pijamas, tratando de mover el vibe extraño y diciéndome que solo estaba imaginando cosas. Probablemente era el silencio de la habitación que me iba, pero cuando subí al suelo, el sueño no venía. Mis pensamientos rehusaron el silencio y la tensión que sentí antes parecía crecer aún más fuerte en la soledad de mi habitación. Un golpe de luz en la puerta rompió el silencio y mi corazón salió de los pies cuando escuché la voz de mi papá del otro lado. ¿Estás todavía despertado? Hesitó antes de responder. Sí. La puerta se abrió un poco y mi papá pasó adentro, el brillo suave de la salida de la puerta, dejando largas sombras en las paredes.
Estaba agarrando un vaso de agua, tal vez una excusa para entrar. Estuvo por la puerta por un momento, hesitando, antes de caminar a mi lado de la cama. Te traje algo de agua, dijo, colocando el vaso en la estación de la noche. Su voz estaba tranquila, pero su presencia se sentía en el pequeño espacio. Gracias, murmuré, agarrando el vaso un poco más alto para crear una distancia entre nosotros. Estaba en el borde del suelo, su peso causando que la matriz se hundiera un poco. Se parecía distante antes, dijo suavemente. Confiarme en mí para hablar. Había algo al respecto de la manera en que me miró, que me hizo sentir como si estuviera en el borde de algo peligroso, algo que no estaba listo para enfrentarme. Lo sé, grité, mi voz casi sobre un murmuro. La mano de mi papá quedó en mi espalda por un momento más antes de que me levantara. Tome un descanso, dijo en un tono suave. Caminó a la puerta, pero paró y miró de vuelta a mí, sus ojos llenos de algo que no podía entender. Luego se fue, dejándome sola con el peso de todo lo que había transpirado entre nosotros. El siguiente mañana me desperté con una sensación de incertidumbre que se mantuvo desde la noche anterior. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Me vestí rápidamente, mi mente repitiendo la visita de mi papá de la noche anterior. No me sentía bien, pero no podía creer que estaba imaginando algo que no estaba allí. Cuando entré a la cocina, mi papá ya estaba allí, levantándose contra el tablero con una copa de café en la mano. Me gritó con una sonrisa casual, pero todavía podía sentir la tensión entre nosotros. Buenos días, dijo, su tono brillante, como si nada inusual hubiera pasado. Ah, buenos dasa, responda. Intentando sonar casual, aunque mi mente estaba corriendo, me puse un poco de tongue, evitando el contacto con los ojos. Esperando que la oscuridad desapareciera, el silencio entre nosotros se estrelló mientras ambos pasábamos por los movimientos del desayuno. Pude sentirlo mirándome de vez en cuando, pero me concentré en mi copa, esperando poder pasar por el almuerzo sin abordar la noche anterior. Estaba pensando, mi papá empezó a romper el silencio. Tal vez podríamos pasar un poco de tiempo juntos hoy, solo los dos de nosotros. Allí estaba de nuevo, el peso en su voz, algo más que una simple sugerencia de padre. Me hesitó, insegura de cómo responder. La idea de pasar el día solo con papá, después de todo lo que estaba sintiendo, parecía una mala idea, pero no quería hacer las cosas más incómodas al detenerlo. Ah, claro, ¿a quién tienes en mente? Le preguntan, intentando sonar indiferente. Pensan que podríamos tomar un viaje, tal vez ir al lago. No hemos estado allí desde hace tiempo. El lago había sido uno de nuestros lugares favoritos cuando era joven, pero ahora el pensamiento de estar solo con él allí, lejos de la casa y lejos de cualquier distracción, me hizo nerviosa. Ah, sí, bien, finalmente dije, forzando un sonriso. Ah, eso suena bien, Mi papá se sentía contento con mi respuesta, y pronto estábamos en camino. Corriendo por las calles silenciosas de nuestro barrio, el viaje era principalmente silencioso, con solo el comentario ocasional sobre el clima o el paisaje para llenar los espacios. Aún así, la tensión subterránea permaneció. Cuando llegamos al lago, la vista familiar de la agua brillante en la luz del sol trajo de vuelta recuerdos de tiempos más sencillos. Mi papá paró el auto y caminamos hacia el mar. El sonido de la agua limpiando lentamente contra las rocas, llenando el silencio entre nosotros. Ah, ¿están tranquilo, Akun? ¿A verdad? Ah, mi papá dijo, mirándome a mi lado, sus ojos fijados en el agua. Sa, acepté un se, aunque no sentí nada más que tranquilo. Nos sentamos en las rocas, cerca suficientemente de que nuestras espaldas toquen. El contacto hizo que mi piel se rompiera, y cambié un poco para crear un espacio. Pero mi papá no parecía notar. Estaba demasiado ocupado mirando al lago, perdido en pensamiento. Lo perdí, dijo suavemente. Ah, pasando tiempo con vosotros, solo nosotros, Sus palabras me golpearon inesperadamente. Había una tristeza en ellos, un deseo que se sintió más profundo que solo un padre perdiendo tiempo con su hija. No sabía cómo responder. Ah, lo perdí también, finalmente dije.
aunque no estaba segura de que realmente lo quería. Todo se sentía tan complicado ahora, tan lleno de significado que no quería enfrentarme. Mi papá se volvió a mirarme, sus ojos buscando el mío, como lo hicieron la noche anterior. Siento que hemos crecido aparte, dijo suavemente. Ah, y no quiero eso, no quiero perderte. Mi corazón empezó a correr, las palabras entre nosotros, demasiado pesadas, demasiado íntimas. Sabía que esta conversación se estiraba en territorio al que no me sentía cómoda. No sabía cómo detenerlo. Las palabras de mi padre se repetían en mi mente. Su impacto me presionaba de maneras que no esperaba. Nunca habíamos tenido una conversación como esta antes, y ahora aquí estamos, en el brinco de algo peligroso, algo inesperado, que ninguno de nosotros se atrevió a reconocer completamente. Ah, no me voy a, murmuré, tratando de aliviar la tensión, tratando de sacarnos de la frontera. Solo estamos ocupados. Ah, ¿sabes? La vida pasa. Él sonrió, pero la intensidad en sus ojos quedó sin cambiar. Ah, lo entiendo, pero se siente más que eso, como si estuvieras saliendo de Ma. No sabía si Tresmo responder, aunque parte de Ma reconocí Tres la verdad en sus palabras. Algo había cambiado entre nosotros, pero no sabía cuándo o cómo. Este momento, estando cerca del lago, sentí que podía alterar todo, pero no de la manera que deseaba. Estamos bien, le reasusté rápidamente, ansioso para terminar la conversación antes de que siga. Ah, de verdad lo estamos, ah. Mi padre salió y me tomó la mano. Su gripe era firme, pero lenta. Un gesto simple que debería haber sido confortante, pero en vez de eso me envió un descanso. Su toque duró un poco demasiado, y me encontré agarrando el respiro. Eres importante para mí, le dijo calmamente, su voz casi como un grito. Ah, más de lo que sabes. Agarré mi mano de vuelta, intentando mantener algún sentido de normalidad, incluso si todo se sentía nada más que normal. Mi corazón se estiraba, y podía sentir su mirada en mí, esperando, esperando, como si me esperara para darle algo más, pero no podía ofrecer eso, no podía cruzar esa línea, incluso si ya la tenía. Creo que deberíamos volver, dije abruptamente, levantándome. No podía quedarme ahí más. No podía dejar que ese momento se extienda. El aire entre nosotros se sintió grueso, encargado de algo que ninguno de nosotros tenía el corazón de nombrar. Mi padre estuvo también, su expresión impensable. Por un segundo, parecía que podría decir algo más, algo que nos llevaría aún más cerca de la frontera, pero en lugar de eso, simplemente gritaba: Ah, sí, bien ah. La vuelta fue tranquila, la tensión entre nosotros más palpable que nunca. Mantuve mis ojos fijados en la carretera del frente, intentando ignorar el pequeño temblor en mis manos, quedándose en mi espalda. Mi padre tampoco habló, aunque sentí su mirada flotando hacia mí de vez en cuando. Cuando finalmente llegamos a casa, casi salí del coche, desesperado por el espacio para respirar. Me aceleré adentro, mi corazón todavía corriendo, y fui directamente a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Estuve ahí por un tiempo, intentando recoger mis pensamientos para hacer sentido de todo lo que había pasado. Sentía como si estuviéramos circulando algo peligroso todo el día, y no estaba segura de qué significaba. ¿Era solo yo? Ah, o lo estaba sintiendo o él también, Sen. ¿Y qué significaba esto para nosotros avanzando? Un golpe en la puerta me asombró de fuera de mis pensamientos. Ah, ¿puedo entrar? La voz de mi padre estaba tranquila, pero ese mismo tono bajo que había intentado ignorar toda vana estaba me hesitaba. Una parte de Mao quería decir no, crear esa barrera, pero otra parte de Mao, la parte que estaba perdida en la confusión otra vez, quería hablarlo a través para encontrar alguna resolución reciente. Después de una larga pausa, abrí las puertas, lo suficientemente para que entrara. Al principio no hablaba, simplemente estaba ahí mirándome. El silencio entre nosotros se sentía pesado, lleno de todas las cosas que no habíamos dicho. Ah, lo siento, dijo al final, su voz suave, llenada de regreso. No quería hacer las cosas aburridas. Grité:
incapaz de confiarme en hablar. El aire era una extraña mezcla de alivio y tensión, y no sabía cómo lo manejar. Creo que ambos necesitamos un espacio, dije calmamente. Ah, esto es demasiado. Su expresión se abrió y gritó de acuerdo. Estás bien, respondió. Ah, tal vez he cruzado una línea. No respondí. Las cosas que había dicho, la manera en que había actuado, todo se sentía irreversible, como algo que no podíamos retomar, algo que había dejado un marco en nuestra relación. Estábamos ahí por un momento más, la pesadilla de todo que aún estaba entre nosotros, antes de que se volviera y se fuese, dejándome sola con mis pensamientos,